La noche había caído como un manto pesado sobre los cerros de Uruapan, pero en el campamento improvisado de los Cuervos, la unidad de élite enviada desde la Ciudad de México, nadie tenía permiso de cerrar los ojos. La emboscada del CYNG en la carretera federal había sido más brutal de lo que los informes oficiales querían admitir. Las imágenes de las camionetas incendiadas y los cuerpos calcinados todavía ardían en la mente de cada agente. El capitán Arce caminaba de un extremo al otro, con el radio pegado al chaleco y el rifle cruzado sobre el pecho. Había servido en zonas rojas antes, pero algo en el aire de Michoacán se sentía diferente. Una mezcla venenosa de pólvora, venganza y silencio que presagiaba una masacre inminente. Capitán, ya detectamos movimiento en los cerros del norte, reportó el operador de drones, un joven ojeroso que llevaba casi 20 horas sin dormir. Arce frunció el ceño. ¿Cuántos? No menos de 30, señor. Pero se mueven como si fueran Mazán y llevan fusiles largos. No son campesinos. El capitán cerró la mano en un puño. Los rumores eran ciertos. El CJNG estaba movilizando a sus células más agresivas, los llamados Tormenta Verde, una facción reconocida por operar como si fueran un pequeño ejército privado. Activen el protocolo de sombra, ordenó Arce. No quiero ni una linterna encendida. Que nadie dispare hasta que yo lo ordene. Los cuervos apagaron todo, luces, fogata, incluso los radios pasaron a modo silencioso. El campamento quedó sumergido en una oscuridad absoluta, apenas iluminada por las brasas moribundas de un café olvidado y la luna oculta entre nubes negras. A 1 kilómetro de distancia, entre la maleza espesa, un grupo de sicarios avanzaba en formación dispersa. Varios llevaban chalecos tácticos con las siglas del cártel y cascos pintados con calaveras. Su líder, apodado El Veneno, caminaba al frente cargando un fusil Barrett que parecía demasiado pesado para cualquiera menos para él. Patrón dijo que hoy nadie duerme, murmuró un sicario joven, nervioso. El Veneno se giró con una lentitud escalofriante. Aquí no venimos a dormir, morro. Venimos a borrar a esos federales de la faz de la tierra. ¿O tienes miedo? El muchacho tragó saliva. No, jefe, aquí andamos firmes. Más te vale. Los cuervos no son como los municipales. Si distraes, te vuelan la cabeza. Antes de que puedas decir tu nombre, la columna siguió avanzando, confiada en que la noche los cubría. Pero en los cerros, la oscuridad no impedía que los drones térmicos de los cuervos los vieran con claridad. Absolutan puntos rojos, moviéndose como hormigas rabiosas. Capitán, ya tenemos su posición exacta. Están rodeándonos en forma de pinza. Quieren que corramos hacia la carretera. Perfecto, respondió Arce. Eso significa que cayeron redonditos en su propia jugada. Los agentes comenzaron a acomodarse detrás de troncos, piedras y estructuras improvisadas. Nadie hablaba, nadie respiraba más de lo necesario. Cada segundo era una cuerda tensada al máximo. Entonces, sin aviso, se escuchó el primer disparo. No de los federales, sino de los sicarios. Una bala pesada atravesó un árbol a unos centímetros del rostro del agente Mendoza, que cayó de espaldas, aturdido por la onda expansiva. «¿Barrett?», gritó alguien. «¡Traen un Barrett!». El Veneno había disparado la primera ronda, usando visión térmica sobre un casco modificado. Quería provocar una respuesta, forzar a los cuervos a revelar su posición. Pero Arce no iba a morder el anzuelo. «Nayi y disparau», repitió con voz baja pero dura. Los dejamos acercarse más. Los sicarios siguieron avanzando.
confiados en que habían acorralado a los federales. Algunos comenzaban a reír, otros grababan con sus celulares, no imaginaban que estaban entrando a una trampa. Cuando los primeros hombres del CJNG pisaron el perímetro, marcado por sensores térmicos enterrados bajo hojas y tierra, un zumbido suave activó un pequeño LED rojo en el dispositivo del capitán. Arce, ahora sí, susurró en fuego. Lo que siguió fue una explosión simultánea de luz, pólvora y gritos. Decenas de rifles automáticos de los cuervos abrieron fuego desde posiciones ocultas, perforando la oscuridad como si fueran relámpagos en una tormenta. Los sicarios cayeron de inmediato, algunos sin entender de dónde venían los tiros. ¡Nos están tirando desde arriba! ¡Retrocedan! ¡No se ve ni madre! El veneno rugió como un animal herido. ¡Avancen, cabrones! ¡Esos güeyes son solo 12! ¡Aplástenlos! Pero no era solo el número lo que importaba. Era la estrategia. Los cuervos se movían como sombras coordinadas, cambiando de posición cada 30 segundos, nunca disparando desde el mismo punto 2 veces. Cada sicario que intentaba flanquear era eliminado antes de poder levantar su arma. La batalla rugió durante casi 20 minutos, hasta que la línea de los Tormenta Verde comenzó a quebrarse. Los cuerpos en el suelo se mezclaban con la tierra húmeda y el olor a metal y pólvora se hacía insoportable. El veneno, furioso y ensangrentado, retrocedió a los árboles arrastrando a un sicario herido. «Estos federales no son normales», murmuró su subordinado con voz temblorosa. «No», respondió el veneno, «son una maldita pesadilla». Cuando el humo empezó a disiparse, Arce levantó el puño. «Alto el fuego». El silencio que siguió fue casi más inquietante que los disparos. Solo quedaban los ecos lejanos de pasos apresurados y algunos gritos de sicarios huyendo hacia la sierra. «Capitán», dijo Mendoza, respirando agitado, «¿cree que vuelvan?» Arce lo miró sin pestañear. «Van a volver. Y en números 3 veces mayores». Esto apenas fue el saludo. El operador de drones levantó la vista con el rostro pálido. «Señor, el veneno está pidiendo refuerzos del otro lado del cerro. Y no vienen 30, vienen muchos más». Arce cerró los ojos un instante. La verdadera batalla apenas estaba empezando y serían 7 horas infernales. La noche había caído como un manto pesado sobre los cerros de Uruapan, pero en el campamento improvisado de los Cuervos, la unidad de élite enviada desde la Ciudad de México, nadie tenía permiso de cerrar los ojos. La emboscada del CJNG en la carretera federal había sido más brutal de lo que los informes oficiales querían admitir. Las imágenes de las camionetas incendiadas y los cuerpos calcinados todavía ardían en la mente de cada agente. El capitán Arce caminaba de un extremo al otro, con el radio pegado al chaleco y el rifle cruzado sobre el pecho. Había servido en zonas rojas antes, pero algo en el aire de Michoacán se sentía diferente. Una mezcla venenosa de pólvora, venganza y silencio que presagiaba una masacre inminente. «Capitán, ya detectamos movimiento en los cerros del norte», reportó el operador de drones, un joven ojeroso que llevaba casi 20 horas sin dormir. Arce frunció el ceño. «¿Cuántos?» «No menos de 30, señor, pero se mueven como si fueran Mazán y llevan fusiles largos. No son campesinos». El capitán cerró la mano en un puño. Los rumores eran ciertos. El CJNG estaba movilizando a sus células más agresivas, los llamados Tormenta Verde, una facción reconocida por operar
como si fueran un pequeño ejército privado. Activen el protocolo de sombra, ordenó Arce. No quiero ni una linterna encendida. Que nadie dispare hasta que yo lo ordene. Los cuervos apagaron todo, luces, fogata, incluso los radios pasaron a modo silencioso. El campamento quedó sumergido en una oscuridad absoluta, apenas iluminada por las brasas moribundas de un café olvidado y la luna oculta entre nubes negras. A 1 kilómetro de distancia, entre la maleza espesa, un grupo de sicarios avanzaba en formación dispersa. Varios llevaban chalecos tácticos con las siglas del cártel y cascos pintados con calaveras. Su líder, apodado El Veneno, caminaba al frente cargando un fusil Barrett que parecía demasiado pesado para cualquiera menos para él. Patrón dijo que hoy nadie duerme, murmuró un sicario joven, nervioso. El Veneno se giró con una lentitud escalofriante. Aquí no venimos a dormir, morro. Venimos a borrar a esos federales de la faz de la tierra. ¿O tienes miedo? El muchacho tragó saliva. No, jefe, aquí andamos firmes. Más te vale. Los cuervos no son como los municipales. Si distraes, te vuelan la cabeza. Antes de que puedas decir tu nombre, la columna siguió avanzando, confiada en que la noche los cubría. Pero en los cerros, la oscuridad no impedía que los drones térmicos de los cuervos los vieran con claridad. Absolutan puntos rojos, moviéndose como hormigas rabiosas. Capitán, ya tenemos su posición exacta. Están rodeándonos en forma de pinza. Quieren que corramos hacia la carretera. Perfecto, respondió Arce. Eso significa que cayeron redonditos en su propia jugada. Los agentes comenzaron a acomodarse detrás de troncos, piedras y estructuras improvisadas. Nadie hablaba nadie. Respiraba más de lo necesario. Cada segundo era una cuerda tensada al máximo. Entonces, sin aviso, se escuchó el primer disparo. No de los federales, sino de los sicarios. Una bala pesada atravesó un árbol a unos centímetros del rostro del agente Mendoza, que cayó de espaldas, aturdido por la onda expansiva. «¿Barrett?», gritó alguien. «¡Traen un Barrett!». El Veneno había disparado la primera ronda, usando visión térmica sobre un casco modificado. Quería provocar una respuesta, forzar a los cuervos a revelar su posición. Pero Arce no iba a morder el anzuelo. «Naji y disparau», repitió con voz baja pero dura. Los dejamos acercarse más. Los sicarios siguieron avanzando, confiados en que habían acorralado a los federales. Algunos comenzaban a reír, otros grababan con sus celulares. No imaginaban que estaban entrando a una trampa. Cuando los primeros hombres del CJNG pisaron el perímetro, marcado por sensores térmicos enterrados bajo hojas y tierra, un zumbido suave activó un pequeño LED rojo en el dispositivo del capitán. «Arce, ahora sí», susurró en fuego. Lo que siguió fue una explosión simultánea de luz, pólvora y gritos. Decenas de rifles automáticos de los cuervos abrieron fuego desde posiciones ocultas, perforando la oscuridad como si fueran relámpagos en una tormenta. Los sicarios cayeron de inmediato, algunos sin entender de dónde venían los tiros. «¡Nos están tirando desde arriba! ¡Retrocedan! ¡No se ve ni madre!». El Veneno rugió como un animal herido. «¡Avancen, cabrones! ¡Esos güeyes son solo 12! ¡Aplástenlos!». Pero no era solo el número lo que importaba. Era la estrategia. Los cuervos se movían como sombras coordinadas, cambiando de posición cada 30 segundos, nunca disparando desde el mismo punto 2 veces. Cada sicario que intentaba flanquear era eliminado antes de poder levantar su arma. La batalla rugió durante casi 20 minutos, hasta que la línea de los Tormenta Verde comenzó a quebrarse. Los cuerpos en el suelo se mezclaban con la tierra húmeda
y el olor a metal y pólvora se hacía insoportable. El veneno, furioso y ensangrentado, retrocedió a los árboles arrastrando a un sicario herido. «Estos federales no son normales», murmuró su subordinado con voz temblorosa. «No», respondió el veneno, «son una maldita pesadilla». Cuando el humo empezó a disiparse, Arce levantó el puño. «Alto el fuego». El silencio que siguió fue casi más inquietante que los disparos. Solo quedaban los ecos lejanos de pasos apresurados y algunos gritos de sicarios huyendo hacia la sierra. «Capitán», dijo Mendoza, respirando agitado, «¿cree que vuelvan?» Arce lo miró sin pestañear. «Van a volver. Y en números 3 veces mayo. Res». Esto apenas fue el saludo. El operador de drones levantó la vista con el rostro pálido. «Señor, el veneno está pidiendo refuerzos del otro lado del cerro». «¿Y no vienen?» 30. «Vienen muchos más, Anhars». Cerró los ojos un instante. La verdadera batalla apenas estaba empezando. Y serían 7 horas infernales. El amanecer no había llegado, pero el horizonte comenzaba a mancharse de un gris sucio que anunciaba más violencia que luz. En el campamento improvisado de los Cuervos, las botas pisaban tierra ensangrentada mientras los agentes revisaban cargadores, cambiaban placas y se preparaban para algo que sabían que sería mucho peor que la primera emboscada. El capitán Arce observaba el valle desde un promontorio rocoso. Abajo, el silencio parecía un animal dormido, esperando el momento exacto para despertar y morder. «Señor». «Tenemos confirmación», dijo el operador de drones detrás de él, con la voz quebrada por el cansancio. «Los refuerzos del CJNG ya no son una célula, son 3 convoyes completos, pickups, fusiles, Barat, granadas y gente, mucha gente». Arce no respondió de inmediato. Sabía perfectamente lo que significaba. La pelea ya no era una escaramuza en la sierra, era una operación de aniquilación. «¿Cuántos vienen?» El operador tragó saliva. «Más de 50. Tal vez 60 y siguen subiendo». Arce exhaló por la nariz, como si soltara cenizas. «Entonces, esto ya no es defensa», dijo. «Esto y supervivencia». En el otro extremo del cerro, el veneno iba sentado en la batea de una Tacoma blindada, con la cara manchada de tierra seca y sangre ajena. Ya no tenía el casco, solo una bandana verde que le cubría la cabeza como si fuera un guerrero antiguo. «Hoy los vamos a borrar, perros», gritó a sus hombres. «El patrón no quiere prisioneros». Las camionetas avanzaban levantando nubes de polvo. Cada sicario llevaba armas largas, chalecos reforzados y radios encriptados. Parecían más un ejército irregular que un grupo criminal. «Jefe, ¿y si esos cuervos están mejor armados que nosotros?», preguntó uno de los hombres más jóvenes. El veneno soltó una carcajada ronca. «Armas no ganan guerras, morro. La guerra se gana con huevos y nosotros tenemos más». El convoy aceleró. En el campamento de los Cuervos, los agentes comenzaron a ocultarse entre rocas, troncos, zanjas y posiciones elevadas. Era un laberinto de emboscadas, cuidadosamente diseñado para atacar desde varios ángulos. Mendoza, el agente que casi pierde la cara por un tiro del Barrett, revisaba su rifle por 4ª vez. Su respiración temblaba. «Estás pálido», comentó el sargento Calderón, su compañero. «No es miedo», mintió Mendoza. «Es adrenalina». Calderón le dio una palmada en el hombro. «Cuando empiece el infierno, no pienses, Han solo dispara». A las 5:12 de la madrugada, el primer rugido del motor de una pick-up llegó hasta el cerro An. Después,
otro y otro. El sonido crecía como un enjambre de bestias metálicas. Arce levantó la mano, todos listos. Nadie dispara hasta mi señal. Los sicarios aparecieron entre la neblina baja, avanzando por la brecha principal. Algunos iban gritando insultos, otros disparando al aire para provocar, pero algunas camionetas se detuvieron. «Jefe, mira», advirtió un sicario, «estos cabrones no dejan huella. No hay fogatas, no hay basurao, no hay casquillos, ni un pedazo de tela en el veneno». Entrecerró los ojos. «Están aquí, pero no los vemos». Los sicarios comenzaron a dispersarse, avanzando con cautela. Un silencio tenso cayó sobre los cerros. Y entonces, un disparo seco cortó el aire en Paken. Un sicario cayó de inmediato, con un agujero perfecto en medio del casco. «Francotirador, cúbranse». «¿Qué pedo? ¿De dónde viene?» Los hombres del CJNG se tiraron al suelo, confundidos. Otro disparo a Paken, otro sicario al suelo. Los cuervos no habían revelado posiciones, eran fantasmas. El veneno apretó los dientes. «Localicen a ese maldito tirador. Avancen por los lados. Quiero a esos federales muertos». Los cuervos activaron su estrategia Nidujisombraus. Disparos alternados desde diferentes puntos, granadas de sonido y movimiento constante entre posiciones. Cada vez que los sicarios apuntaban hacia un lado, el ataque venía del otro. El cerro se convirtió en un laberinto de fuego cruzado. «Capitán, nos están flanqueando por el este», reportó Calderón. «Resistan, no dejen que suban por la arista». Las balas zumbaban entre los árboles, como abejas asesinas. El aire se llenó de polvo, astillas y gritos. Un sicario lanzó una granada colina arriba. «¡Granada!», gritó Mendoza. La explosión levantó tierra y piedras. 3 agentes rodaron por la pendiente, sangrando por los brazos y oídos. El veneno vio la oportunidad. «Ahora, métanse por la brecha central. No los dejen reagruparse». 30 sicarios subieron corriendo como manada de lobos rabiosos. Arce vio el movimiento desde arriba. «Malditos, vienen con todo». «Señor», dijo el operador de drones, «si suben por esa brecha, nos van a partir en 2». Arce cargó un lanzagranadas pequeño que llevaba en la pierna. Lo miró como si fuera un viejo amigo. «Pues, no van a subir». Se asomó por un saliente de roca. Apuntó y disparó. La granada impactó contra el frente del convoy justo cuando la primera pickup aceleraba cuesta arriba. Ambe o M. El vehículo voló por los aires como un juguete, girando varias veces antes de estrellarse contra un árbol y encenderse en llamas. Los sicarios salieron despedidos como muñecos rotos. «Hijo de puta, nos están tronando las trocas. Ahí está el capitán. ¡Tírenle!». Las ráfagas subieron como un muro de fuego, obligando a Arce a cubrirse. Mientras tanto, Calderón y Mendoza sostenían la línea este. «Nos están rebasando», gritó Mendoza, disparando sin descanso. «Sigue, no te detengas», ordenó Calderón. «Los tenemos que aguantar o nos rodean». Pero ya era tarde. 3 sicarios aparecieron entre la maleza, machetes en mano, corriendo como si hubieran perdido la cordura, cuerpo a cuerpo. «Cabrón», advirtió Calderón. El choque fue brutal. Un sicario se lanzó contra Mendoza, que apenas alcanzó a bloquear el machetazo con el rifle. El filo le cortó el antebrazo, haciendo que soltara un alarido. Calderón disparó a quemarropa, matando al atacante. Pero los otros 2
ya venían encima. Mendoza atrás. Mendoza retrocedió tambaleando. La sangre goteaba de su brazo. Uno de los sicarios se abalanzó sobre Elan. El último sonido que escuchó fue un disparo seco detrás de su oído. ¡Pac! El sicario cayó con la frente perforada. ¡Arriba, cabrón!, gritó Calderón. «Todavía no te mueres». Los dos siguieron luchando, como perros acorralados. En el centro del cerro, la batalla se volvió un caos absoluto. En granadas, gritos, en camionetas incendiándose, en sicarios huyendo, otros avanzando como si nada pudiera detenerlos. El veneno seguía vivo, recargando el barret. «Abran paso, voy a derribar su cobertura». Disparó en la bala de 50, perforó una roca que protegía a 2 agentes. Haciéndole estallar en fragmentos, los cuervos retrocedieron. Arce cayó de rodillas cuando una esquirla le abrió la ceja. «Capitán, estamos perdiendo terreno», gritó uno de los agentes. Arce respiró hondo, limpiándose la sangre del rostro. «No hemos perdido nada», dijo con voz grave. «Todavía no han visto nuestra última carta». Se levantó. A lo lejos, entre la bruma, se escuchó un nuevo sonido, a no motores, no pasos en helicópteros. El operador de drones abrió los ojos como platos. «Señor, ¿los pidió usted?». Arce sonrió con una mezcla de cansancio y furia. «No, pero vienen de nuestro lado». El veneno levantó la vista, sorprendido. «¡Qué chingados!». 3 helicópteros negros descendían hacia la sierra, trazando sombras gigantes sobre los árboles, y con ellos llegaba el verdadero infierno. Resistencia desesperada. La sierra estaba completamente negra, pero la oscuridad ya no era un refugio, era una sentencia. Cada rincón, cada piedra, cada árbol parecía tener ojos. El convoy del CYNG, partido en varios segmentos, era ahora un rompecabezas regado por la montaña, imposible de volver a unir. La emboscada seguía encendida desde hacía horas, como si la noche misma estuviera en guerra. Los sicarios que habían sobrevivido al primer estallido se movían con una mezcla de terror y adrenalina. La mayoría estaba herida, otros desorientados por la humareda y el eco de los disparos que seguían tronando desde los flancos altos. Nadie podía ver de dónde venían, pero cada balazo caía cerca, como si los tiradores pudieran ver en la oscuridad. «Rásquense al cerro, no se queden en medio», gritó uno de los jefes del convoy, un hombre de voz ronca que intentaba mantener el control, pero era inútil. Cada grupo que intentaba trepar por las piedras era recibido inmediatamente por ráfagas que los obligaban a tirarse al suelo. Otros trataban de correr hacia la parte baja de la barranca, donde creían que habría más cobertura, pero los sensores de movimiento activaban explosiones pequeñas, pero precisas, que los dispersaban como animales cazados. La desesperación empezaba a quebrar la disciplina del grupo. Algunos sicarios arrojaban sus rifles para correr más rápido, otros se escondían detrás de camionetas calcinadas, y unos cuantos, los más veteranos, intentaban mantener la calma mientras calculaban una posible ruta de escape. Pero nada encajaba. Era como si cada movimiento estuviera anticipado, como si alguien hubiera estudiado el terreno durante meses. El líder principal del convoy, el marino, un hombre musculoso y curtido por años de guerra, se encontraba apoyado contra una roca grande. Su pierna izquierda estaba despedazada por una esquirla que lo alcanzó en la primera explosión. Aún así, mantenía su rifle listo, respirando rápido, su pecho subiendo y bajando como si estuviera corriendo. «Aunque no se moviera, nos van cazando», murmuró con la mandíbula apretada. «No tiran pa' fallar. No es un grupo normal. Estos güeyes saben lo que hacen». A unos metros,
Un sicario joven intentaba vendarse el brazo, mientras sollozaba sin control. El marino lo miró con rabia. «Cállate, carajo. Si te oyen, nos revientan en corto». Pero el muchacho no podía. La presión, el miedo, el olor a pólvora, las sombras moviéndose entre los árboles, todo lo estaba quebrando. En ese momento, otra ráfaga bajó desde la parte alta. Las balas rebotaron contra las piedras, levantando polvo y fragmentos de roca que cortaban la piel. 3 sicarios que intentaban reagruparse cayeron sin poder responder. Los demás se tiraron de panza, algunos rodando cuesta abajo involuntariamente. «Retrocedan, retrocedan a la curva», gritó uno de los jefes intermedios, señalando hacia un punto donde la vereda se abría un poco más. Pero cuando los primeros llegaron, descubrieron que la curva estaba tapada con un árbol enorme, recién derribado. No era casualidad, no era un accidente, era un bloqueo puesto exactamente para atraparlos en un punto sin salida. «Nos trajeron como borregos», dijo uno de los sicarios veteranos, respirando fuerte. Esto estaba puesto desde antes, semanas, quién sabe cuánto. Los radios ya no servían. Todos estaban bloqueados con un ruido estático que parecía un enjambre de abejas atrapadas en un frasco. La comunicación era imposible. Tenían que sobrevivir a puro instinto, como en los viejos tiempos, pero con un enemigo al que no podían ver. La luna, escondida por las nubes, dejó caer un rayo de luz pálida justo en la zona donde los cuerpos de varios compañeros estaban tirados. El marino los miró, apretó los dientes y descargó la rabia. «No podemos quedarnos aquí. Nos van a rematar a todos. Bajen al arroyo. Ahí no nos ven desde arriba». Algunos dudaron, pero la alternativa era morir donde estaban. Así que comenzaron a descender entre matorrales y piedras sueltas. El problema era que el arroyo estaba tan seco como el resto del cerro, y aunque ofrecía algo de sombra, también era un canal perfecto para que los tiradores los tuviera a tiro. Aún así, se arrastraron como pudieron, usando las piedras como escudo. Cada metro ganado era una victoria. «¿Y si nos están esperando ahí?», preguntó un sicario con voz quebrada. «Están en todos lados», respondió otro, «pero arriba nos tienen bien puestos. Aquí mínimo les cuesta un poco más». El marino iba atrás, arrastrándose con una pierna mala, pero aún así manteniendo el rifle firme. De pronto, un silbido agudo cruzó el aire. Un proyectil impactó a solo 2 metros, explotando en una lluvia de piedras cortantes. Varios gritaban, otros maldecían. Un sicario quedó tirado, con el rostro cubierto de sangre. «Era una maldita clavada», gritó alguien. «Nos midieron la distancia». La emboscada no era improvisada, no era una pelea callejera, era una operación quirúrgica a milimétrica. Eran cazadores contra presas que no habían entendido la magnitud del juego. Aún así, el grupo siguió avanzando, gateando, resbalándose, cayendo, levantándose. Cada segundo parecía eterno. El humo seguía colgando sobre los cerros, mezclado con el olor a metal caliente, a pólvora y a tierra quemada. En medio del caos, un sicario corpulento, apodado el Güero Sombra, levantó su rifle y descargó una ráfaga hacia la parte alta. «¡Salgan, putos!», den la cara. Las balas se perdieron en la oscuridad. No hubo respuesta, no hubo movimiento, solo el silencio que siempre precedía a otra ráfaga mortal. Unos segundos después, 3 disparos secos resonaron, uno tras otro. «Ampac, pac, pac». El Güero Sombra cayó de rodillas, luego boca abajo, sin decir una palabra. El marino cerró los ojos un segundo. Sabía
exactamente lo que significaba esa precisión. Ellos no solo estaban perdiendo, estaban siendo purgados. No. Los que escucharon sintieron un escalofrío recorrerlos desde la nuca hasta los talones. La resistencia se hacía cada vez más desesperada. Al amanecer, solo silencio. La sierra empezó a cambiar de color poco a poco. Primero un gris tenue, casi imperceptible, luego un azul pálido que apenas tocaba las puntas de los pinos, y finalmente un rayo débil de luz naranja se asomó entre las montañas, como si el amanecer dudara en iluminar la masacre que estaba por revelarse. Los disparos, que durante 7 horas habían retumbado como tormenta eléctrica, comenzaron a espaciarse. Ya no eran ráfagas, ya no eran explosiones, eran tiros aislados, secos, que sonaban más como remates que como combate. Tiros que cerraban cuentas pendientes en la oscuridad. En el arroyo seco, donde el grupo de sobrevivientes había intentado replegarse, solo quedaban movimientos mínimos, respiraciones jadeantes, cuerpos temblorosos, manos buscando un rifle, una piedra, cualquier cosa que diera una sensación falsa de defensa. La mayoría estaba herida, otros estaban inmóviles, atrapados en una mezcla de dolor, cansancio y terror. El marino, apoyado contra un tronco caído, respiraba con dificultad. La pierna ensangrentada ya no respondía, y su rostro, antes duro y desafiante, ahora mostraba un cansancio tan profundo que hacía parecer que había envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos buscaban entre el humo, tratando de encontrar algún enemigo o algún compañero que todavía siguiera vivo. ¿Queda alguien?, preguntó en voz baja, casi susurrando, como si hablar fuerte pudiera atraer balas. A unos metros, un sicario joven levantó la mano con esfuerzo, solo para dejarla caer de inmediato. Otro, más lejos, respondió con un quejido casi inaudible. Eran menos de 10. Menos de 10 de un convoy que había llegado con más de 70 hombres. El marino apretó los dientes. Lo sabía desde hacía horas, pero ahora lo sentía. No había salida. No había refuerzos. No había nadie que viniera por ellos. Estaban solos, hundidos en un agujero natural donde la sierra los había tragado. Entonces, un ruido se escuchó desde lo alto del cerro. No eran disparos, no era fuego, era algo más inquietante. Pasos en varios, coordinados, lentos, seguros, sin prisa. Las sombras comenzaron a aparecer entre los árboles, siluetas humanas armadas, pero sin correr, sin esconderse. Avanzaban como si ya no hubiera peligro alguno, como si supieran con absoluta certeza que la batalla había terminado. Ya vienen, murmuró uno de los sobrevivientes. Nos van a dar piso. El marino levantó su rifle, dispuesto a vender cara su vida, pero no quedaban balas. Solo un clic seco que marcó el final de su resistencia. Las figuras se acercaron unos metros más. No gritaban, no daban órdenes, no hacían ruido, solo descendían con una calma que helaba la sangre. Todos llevaban máscaras oscuras, ningún parche, ningún símbolo,
ningún color de grupo, operadores anónimos, el tipo de hombres que no aparecen en reportes oficiales, el tipo de hombres que no existen en papel, el tipo de hombres que solo aparecen cuando algo debe morir en silencio. Uno de ellos levantó un brazo, señalando el arroyo. Los demás se detuvieron. El marino tragó saliva, a pesar de todo, a pesar del dolor, del miedo, de la certeza, de su final. Levantó la cabeza con dignidad. ¿Quiénes son?, preguntó, con la voz ronca. El operador más cercano lo miró desde arriba. Sus ojos eran fríos como metal mojado al amanecer. No respondió, no tenía por qué hacerlo. Solo levantó el arma. Pero en ese instante, desde la parte alta de la sierra, una voz habló por radio. Confirmado, objetivo cumplido, no más fuego. Repito, la zona está limpia. Los operadores bajaron sus armas al mismo tiempo. El marino frunció el ceño, confundido. ¿Limpiar la zona? No más fuego, entonces. Ya había terminado. Los hombres enmascarados comenzaron a retirarse sin mirar atrás, sin rematar a nadie, sin recoger nada, como si su trabajo fuera puramente operativo. Han destruir al convoy, no a los sobrevivientes. ¡Hey!, gritó el marino, con rabia y desesperación. Díganme quiénes son. Den la cara, cabrones. Pero nadie respondió. Se desvanecieron entre los árboles, como si nunca hubieran estado ahí. Minutos después, el silencio total se apoderó de la sierra. No había disparos, no había gritos, no había motores. Solo el viento suave de la mañana movía las hojas, como si la naturaleza estuviera barriendo los restos de la noche infernal. El sol finalmente iluminó toda la zona, revelando la magnitud del desastre en camionetas destrozadas, cuerpos tirados en todas direcciones, ahmaos esparcidos como juguetes quemados, humo saliendo de metal retorcido y un olor espeso a pólvora y sangre quemada. Los pocos sobrevivientes, entre ellos el marino, se quedaron ahí, derrotados, sin fuerzas ni para arrastrarse. Un rumor empezaría a correr esa misma tarde, cuando campesinos de la zona encontraran los restos del convoy. La sierra habló anoche. No fue pelea. Fue limpieza. No fueron rivales. Fueron sombras. Y así, la emboscada de 7 horas se convirtió en leyenda. Una que nadie quería repetir, una que nadie se atrevía a investigar, porque todos sabían que en Uruapan, a veces, el silencio era la única respuesta correcta.